Sí, perdón, 73. Bien. El tema que nos toca el día de hoy es acerca del reino de los taifas. ¿Sí? ¿Estamos todos? Por favor, me confirman si estamos todos para poder iniciar porque estamos perdiendo bastante tiempito ya. Yo ya estoy listo. Sí, ya está. Por favor, hasta que todos estén dentro, ¿sí? Estamos en la página 73, los reinos de los taifas. ¿Ya estamos todos? Sí. Bien. Vamos a iniciar. Tras varias décadas de crisis, los estados andalusí quedó fragmentado en el año 1031 en numerosos reinos o taifas. Bueno, antes que nada, los taifas eran una formación de pequeños reinos independientes bajo el mando de los musulmanes tras la caída del califato de Córdoba. Como política y militarmente eran débiles, los reyes de los taifas pagaban, eh, pagaban parias o tributos a los monarcas cristianos. Para sufragarlos tuvieron que aumentar los impuestos, lo que provocó el descontento de la población andalusí. En 1085, Alfonso VI, el rey de Castilla y León, conquistó Toledo, capital de una importante taifa. Como les había dicho, taifas eran la formación de pequeños reinos independientes bajo el mando de los musulmanes. Sí, eran pequeños reinos, no era algo que, digamos, tenía poder sobre toda la nación. Eran pequeños reinos que se creaban en distintos lugares. Bien, los musulmanes de los andalusí pidieron ayuda a los almorávides, una tribu bereber procedente del norte de África que había formado un imperio. Estos controlaron los andaluz hasta 1146. Posteriormente a la llegada de los almorávides, se reinstauraron los taifas hasta la creación del imperio almohade, precedente también del norte de África, que reunificó a los andaluz. Este imperio se desintegró en 1212 tras su derrota en la batalla de los Navas de Tolosa. Vencidos los almohades en 1212, los cristianos avanzaron por el viaje de Guadalquivir, zona muy debilitada a causa de las continuas luchas internas, y dominaron Córdoba y Sevilla. También Valencia fue conquistada desde el Mediterráneo. Bien, nosotros tenemos en la parte de aquí un pequeño glosario acerca de lo que son los taifas, los almorávides y los almohades. Bien, ayúdeme, señor Pedro, por favor, con los distintos significados de cada una de las palabras que están allí. ¿Cuál es el cuadrito rojo? ¿Como rojo? Sí, el cuadrito anaranjado. Taifas, formación de pequeños reinos independientes bajo el mando de los musulmanes tras la caída del califato de Córdoba. Almorávides, grupo guerrero, almohade, dinastía que dominó el norte de África y España. Bien, los reinos de los taifas eran entidades políticas de carácter independiente, como nos dijo el compañero, que surgieron en la península, en los dominios de los andaluz, como consecuencia de la desintegración de la Figna que puso final al califato de Córdoba. También se dice que en el año 1909 entró en crisis el gobierno de la dinastía califal omeya, que desde años se encontraba bajo el poder efectivo de Hajji, el primer ministro de Chambelán. Ya, algo también bastante interesante aquí es que estas taifas no solamente estaban ubicadas en estos sectores, sino existían las primeras taifas que fueron, por ejemplo, la taifa de Albarraquín, existieron la taifa de Almeida, la taifa de Arcos,
de Baleares, de Cormona y así un sinnúmero de taifas que se dieron y estas fueron las primeras, las que acabé de mencionar, fueron las primeras taifas que se crearon, o sea, los primeros, por decir así, subreinos, ¿ya? Porque, ¿por qué subreinos? O sea, porque eran pequeños, como ya habíamos dicho anteriormente, eran pequeños reinos independientes bajo el mando de los musulmanes, o sea, eran pequeñas entidades, ciudades pequeñas que sacaban sus propios reinos, tenían su propio rey. Y obviamente si hablamos de un rey, esto quiere decir que esta persona estaba en un nivel económico alto, en un alto nivel económico. Entonces se consideraba rey o reina la persona que gobernaba en esta pequeña taifa. Vamos a lo que es el reino del Nazarí. Ayúdeme, por favor, señor. Vamos a ver quiénes estamos. Ayúdeme, señor Mena, por favor. El reino de Nazarí, 1238 y 1492. Esos 3 párrafos. Sí, señor. Ya. En 1232 los musulmanes solo controlaban parte de las actuales provincias españolas de Granada, Málaga, Almería y Jaén. En 1238 se creó en este territorio el último reino musulmán en la península, el reino nazarí, con capital en Granada. Fue íntegramente islámico. Solo se hablaba árabe, se impulsó el Islam y él no vivían cristianos. Y en él no vivían cristianos. Durante 2 siglos, el reino nazarí fue vasallo del reino de Castilla, al que pagaban parias y ayudaba en caso de guerras. Tras varios enfrentamientos internos, finalmente fue conquistado por los reyes católicos en 1492. Bien, algo importante aquí que podemos extraer de aquí es que este tipo de gobiernos, o al menos el reino de Nazarí, su forma de gobierno era monárquica hereditaria. ¿Qué quiere decir monárquica hereditaria? De pronto alguien me ayuda, señor Pastrana. ¿Qué quiere decir un reino o una forma de gobierno monárquica hereditaria? Vamos a analizar estas dos palabras, monárquica y cuando hablamos de la palabra hereditaria. Ayúdeme, por favor, señor Pastrana. ¿Está el señor Pastrana? A ver, señor Pedro, ¿qué nos querrá decir la palabra monarquía hereditaria, perdón, o monárquica hereditaria? Monarquía hereditaria. Monarquía viene siendo de lo que se hace referencia a reyes y de hereditario de herencia. Eso que quiere decir que ¿cómo se dice? El reinado pasa de generación en generación por la familia. Exactamente así, correcto. Entonces, cuando hablamos de una monarquía hereditaria, esto quiere decir que solamente los que forman parte de la nobleza, que en este entonces, por ejemplo, la familia, digamos que la familia del señor Pedro, ya, todos tenían el apellido Uriarte. Entonces, esto quiere decir que toda la descendencia del señor Pedro, sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, van a ser reyes. Y en especial utilizaban a lo que son los varones primogénitos, los varones, ¿sí? Entonces, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, si nacía una mujer primogénita, ella no iba a ser reina. O sea, si, digamos, había la posibilidad de que ella tuviera un hermano menor, entonces pasaría la corona al hermano menor por ser el primer primogénito varón, ¿sí? Y las chicas quedaban, o las princesas o las plebeyas quedaban como en segundo plano. En ese entonces, como ustedes saben, hasta en esos años, las mujeres no tenían privilegios, no tenían derecho, digamos, a gobernar y peor al estudio. Entonces, cuando hablamos de monarquía hereditaria, hablamos de esto. Va pasando de generación en generación o por primogénitos el reino y de la misma familia y la misma sangre. Y ojo, aquí no se mezclaba la sangre azul, a los que pertenecen a la realeza no se mezclaba la sangre azul con los plebeyos, esto era prohibido en ese entonces. Algo también que es bastante aquí es que este reino de Nazarí se llama Reino de Nazarí de Granada, ¿ya? Bien, se dice que es de gran importancia, este reino fue de gran importancia en los últimos siglos de la Edad Media para la política mediterránea y su influjo ha quedado impreso en Castilla, Aragón y Génova.
y en menor medida en algunas repúblicas marítimas italianas. Las fuentes que nos proporcionan estos pueblos sobre el pueblo nazarí nos otorgan además información indispensable sobre la política y economía interna y externa de Granada. Los documentos propiamente nazaríes, redactados en árabe o traducidos al romance, son anteriores a la conquista y son un gran recurso aún pendiente de explorar. Entonces, nosotros, como ya habíamos visto y como nos había leído el compañero Mesa, nos habla aquí acerca de lo importante que fueron estas taifas dentro de la historia. Ahora, teniendo ya en cuenta estos conocimientos, nosotros tenemos aquí una actividad que nos habla acerca de la hispana visigoda. Fue conquistada rápidamente y sin dificultad por los árabes. Explica las causas. Ahora, nosotros chicos, estas actividades de aquí, de la página 73, nos van a quedar como tarea, así que estén pendientes, por favor. Son 4 preguntas, no están complicadas, es acerca de todo ya lo que hemos visto y vamos a ir a la siguiente página. Bien, vamos a esperar un ratito que no se me carga mi... Bien. Ahora, el Islam en la península ibérica durante la Edad Media y su trasladado a América con la conquista española. Le voy a pedir por favor al compañero, vamos a ver quién está en línea. Le voy a pedir al compañero Gaibor que por favor nos ayude con la lectura de este tema. Señor Gaibor, por favor ayúdenos con la lectura de este tema. El Islam en la península ibérica durante la Edad Media y la traslación de América con la conquista española. Los avances en temas culturales, técnicos, sociales, comerciales, etc., que distribuyeron los árabes y que posicionaron en la península ibérica, trascendieron fronteras hasta llegar a los pueblos americanos. Y tras la conquista de los pueblos, las nuevas rutas marítimas introdujeron en América nuevas formas de comercio y agricultura, particularmente con aquellos productos naturales de América: cítricos, mangos, maíz, algodón y papa. La influencia árabe en América y en el Caribe se plasmó más que una presencia física en técnicas agrarias que tomaron el nombre de la Revolución Verde Islámica, debido a que se difundieron plantas y técnicas de cultivo. Con ayuda de tecnificaciones y mecanizaciones de los descubrimientos árabes en los campos de ciencia, se instauró en América una nueva historia en el campo de la agricultura, que cambió los escenarios americanos en potenciales centros de América. La principal técnica agraria árabe introducida en América fue el sistema de rotación agrícola. Los árabes fueron un momento las clasificaron en 3 elementos principales: cultivos rotatorios, técnicas irrigación, variedad de cultivos estudiados y catalogados por su siembra. Esto le permitía cultivar productos 3 o 4 veces en un año, especialmente con aquellas plantas de crecimiento rápido, como la berenjena y la espinaca. Bien, ahora, nosotros para poder entender un poquito esto, nosotros tenemos que viajar en el tiempo y dirigirnos a lo que es la época de la historia hispana, en la Edad Media. Aunque tradicionalmente, el inicio, por favor chicos, desactiven sus micrófonos, todos por favor.
como les había dicho. Tradicionalmente, el inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476, fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, como ya hemos visto en el caso de Hispania, este acontecimiento no supuso un cambio drástico de su situación, porque el reino visigodo, salvo en el aspecto político, apenas introdujo novedades de la realidad que encontró. En el año 711, algo importante también, es que en la caída del en la caída del reino visigodo, en manos del califato islámico Damasco, sí que supuso un cambio sustancial en historia, que incluso fue rebautizada por sus nuevos señores árabes como el andaluz. Los 8 siglos de presencia de su poder político musulmán en la península marcan una etapa nueva en nuestra historia por 2 motivos. Los nuevos aires que trajo el occidente europeo, una cultura que volvía a ponerlo en contacto con el oriente. Este cambio de esta sociedad, el cambio de esta sociedad fue bastante drástico, pues tuvieron que asumir los cristianos que se negaron a someterse al poder islámico y que se atrinchearon en la zona hispánica, tradicionalmente más difícil de reducir los invasores en las montañas del norte. La principal técnica agraria árabe traducida en América fue el sistema de la rotación agrícola. Los árabes en su momento los calificaron en 3 elementos principales, como había dicho el compañero: cultivos rotatorios, que por ejemplo cultivaban y de cierta manera iban repartiendo lo que ellos iban cosechando, ya, los cultivos. Por ejemplo, cultivaban maíz, cultivaban lo que es el frijol, cultivaban ciertos productos que tal vez otras culturas no tenían y los iban haciendo un tipo de comercio dentro de ellos. Técnicas de irrigación. Por ejemplo, cuando ellos tenían, por ejemplo, que regar digamos que en este entonces tenían que regar el maíz. Ellos para regar el maíz utilizaron diferentes y distintas técnicas para poder regarlo. Entonces hacían lo que es las huecos en la tierra, ¿sí? Hacían un sistema de riego para que las plantas no se mueran. También existió una variedad de cultivos estudiados y catalogados por su siembra. Entonces, por ejemplo, en cierto lugar del territorio colocaban lo que es los cereales, en otro lugar colocaban lo que es los frutos y así sucesivamente. Ya, esto les permitía cultivar productos de 3 o 4 veces en el año, porque como ustedes saben, pues el maíz no es un poco a largo plazo, ya que se demora cierto tiempo para ser cosechado. Entonces, cuando ellos estudiaban este sistema de cultivos, ellos, por ejemplo, habían cultivos que les daba frutos, digamos que en 4 meses. Asimismo, habían otros que les daba cultivos en 6 meses, otros que les daban en el año, otros en 2 años. Entonces, así ellos hacían para rotar, para no morirse de hambre, por ejemplo, digamos que en 6 meses, durante esos 6 meses, ¿qué comía? Entonces ya ellos se preocupaban por tener este sistema mejor, un sistema mejor, crearon un sistema mejor para que no mueran, para tener que comer en ese entonces. Bien, entonces acá nosotros tenemos un cuadro que nos dice desde los estudios culturales. Mucha gente de Europa firmemente concebida desde su propia forma de civilización es la universal. Se vanagloria de los viajes de exploración de Colón y otros navegantes. Europa se preocupó tanto por investigar las invasiones que la posibilitaron. La brújula, el codaste de China, los mástiles múltiples de India e Indonesia, la vela latina de Masona y los marineros del Islam. Esto era un punto importante también. Bien, ahora en el arte y la cultura,
islámicos. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos, en este tema, nosotros tenemos acerca de los distintos templos, pues, que utilizaban acerca de la estructura de sus, digamos, de donde ellos adoraban a su Dios. Entonces, ellos crearon distintos mecanismos, utilizaron distintas formas, pues, para que no sea tal cual. Por ejemplo, al momento de crear sus casas, sus edificaciones, pues como pueden observar eran bastante detalladas, bastantes ventanas como pueden observar, y usaban una cúpula que era cubierta en forma de media esfera, como pueden observar en la imagen de aquí, y suele estar decorada. En este caso son placas doradas. Por ejemplo, como pueden observar, eran bastante detallistas al momento de crear sus templos. Ustedes pueden observar en la imagen que tenemos aquí. Para las personas que no pueden ver, pues ya les voy a subir un poco el zoom. Bien. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, aparentemente es un hexágono. Pero si ustedes van acercando, y para ver los detalles, ustedes pueden ver que cada ventana tiene un cuadritos tras cuadritos y así sucesivamente. Pueden observar los detalles que tiene cada espacio. Bien en las ventanas, la estructura cómo está diseñada, y esto en la parte de la cúpula. Ahora, los mosaicos decoraran el exterior, o sea, la fachada y el interior. Imagínense si así está el exterior, imagínense cómo está dentro. Ustedes pueden observar en la parte de aquí, como ya les había dicho, cada detalle, cada forma, cada estructura que van realizando ellos en las ventanas, ya sea en la puerta, y cómo ellos van mezclando las distintas formas de arte que tenemos aquí. Digamos que esto estaba hecho con la cerámica. Si hubiese estado hecho esto con cerámica, pues imagínense cuánto tuvieron que invertir para realizar esta obra de aquí. Otra cosa también que utilizaban en este tipo de estructuras era el mármol. Como podemos observar aquí, era un material doble que recubre los muros de ladrillo. Entonces ya tenemos aquí otro punto importante, y es acerca que creaban este tipo de estructuras con ladrillos. Entonces imagínense cuántos ladrillos tuvieron que ocupar, porque me imagino que estos son 3 pisos y así sucesivamente. Bien. Ahora, en cuestiones del arte. El arte musulmán tuvo un carácter sincrético, es decir, adoptó elementos artísticos de otras culturas. Entonces, esto nos quiere decir pues que ellos a medida de que transcurría el tiempo, ellos fueron adoptando características que digamos más les interesaban de los distintos artes que existían en ese entonces. Por ejemplo, esto de aquí me recuerda también un poco a lo que es el arte renacentista, nos lleva un poquito a ese entonces. La pintura y la escultura se desarrollaron poco, en parte porque el Corán, que ya sabemos que era la Biblia de los musulmanes, prohíbe utilizar representaciones de la figura humana como objeto de culto. O sea, esto nos quiere decir que ellos no adoraban a otro ser que no sea el mismísimo Dios. O sea, no tenían, no quiero profundizar un poco este tema, pero digamos para hacer una comparación. O sea, como ustedes saben, la religión católica tiene imágenes, tiene hecho en mármol a la Virgen del Cisne, por así decirlo. Entonces los musulmanes no creían en esto y no adoraban a figuras o cosas así. Bien, en la parte de acá nosotros nos dice lo siguiente: la pintura y la escultura se desarrollaron poco en el arte y prohíbe utilizar representaciones de una figura humana como objeto de culto. O sea, no podían adorar imágenes ni nada de esas cosas. Se desarrollaron especialmente la arquitectura y las artes menores. Bien, en la arquitectura, como ustedes pueden ver, y creo que sí lo han visto en diferentes películas que saben dar en películas de Hollywood, pues esta es una de las imágenes, pues, como pueden observar, que se las utiliza normalmente en las películas, pero este de aquí era un templo. Antiguamente les cuento un poquito acerca de esto ya. Esto se dice, la historia de este templo se dice que se dio porque una princesa
fue el capricho de una princesa, ¿ya? Esa estructura de aquí. Y ella se iba a casar con un príncipe, pero ella murió. Ella murió y entonces se quedó, todo esto se convirtió pues prácticamente en la tumba de esta princesa, ¿sí? Porque dicen que el cuerpo de ella pues está dentro de esta estructura y que esto fue en honor a una princesa. Bien, en la arquitectura, las construcciones más importantes de la arquitectura islámica se encontraban en las ciudades. Destacaron las edificaciones religiosas, las mezquitas y las madrazas o las escuelas. Como pueden ver ustedes, los semicírculos eran bastante interesantes en esta sección. Los pueden utilizar lo utilizaban de esta forma. Y también las edificaciones civiles como los palacios. Este era un tipo palacio, pero al final pues se convirtió en la tumba de esta princesa. El exterior de los edificios era sobrio y con pocas aberturas, pero se cuidaban los interiores, que constaban en numerosas estancias, patios, jardines, fuentes, etc. Como pueden ver, esta fuente es grandísima, tienen un patio enorme y tienen pequeños muros que parecen faros del mar, pero como pueden ver tienen su toque y tienen cada detalle también bien estructurado. El material de construcción era poco resistente, como el ladrillo, el yeso o la madera. Pero los edificios estaban cubiertos con una exuberante decoración, especialmente los interiores, con placas de yeso esculpido, mármoles, mosaicos o pinturas. La ornamentación exterior era simple, en la que los mezquitas solo se adornaban la portada de la cúpula. Los temas decorativos solían ser motivos vegetales o geométricos, o también inscripciones en lengua árabe, generalmente el Corán. En los palacios también se puede aparecer la figura humana. Pero ojo, las figuras humanas no eran como, no las utilizaban como objetos de culto. Las artes menores. Para las personas que se preguntan, ¿qué son las artes menores? Ya, las artes menores sobresalieron. Las miniaturas, los dibujos en un principio servían como complemento de caligrafía para ordenar el Corán. Más tarde se utilizaron para ilustrar cuentos y fábulas y libros de medicina, astronomía o ciencia. O también fueron muy valorados la cerámica, el marfil, los tejidos, la orfebrería, que era el arte de labrar los metales preciosos, los mosaicos y el vidrio. Aquí tenemos una pequeña figura acerca de los mosaicos. Y esto, pues imagínense, esto estaba plasmado dentro del mármol. O de esta manera, pues también hacían lo que son dibujaban en ese entonces las personas que tenían más poder, pues se mandaban a hacer su propia estructura en mármol. Bien. Nosotros tenemos en la parte de acá, tenemos las distintas formas de numeración y con cada una de su tipo de numeración y su escritura. Por ejemplo, en Babilonia se escriben así los números. Como pueden ver, cada uno son diferentes. Todos son diferentes y distintos. Su escritura es bastante compleja también, como pueden observar, a excepción de la de Roma, que todos utilizamos estos números romanos, y los actuales, que son el 1, el 2, como normalmente los conocemos. Sí, pero como pueden observar, tenemos un sinnúmero de formas de cómo escribir los números. Y bien, las grandes contribuciones del Islam a la humanidad. La matemática con respecto al cero. Bien, creo que ya mismo se nos acaba el tiempo. Bien, en las matemáticas el cero. Las matemáticas han sido el lenguaje universal desde hace miles de años. A partir de su contacto con la civilización hindú antes del siglo VIII. Los musulmanes difundieron el concepto del cero como número independiente para indicar y representar la cantidad de 1 millón.
que tenía que escribir la letra M, signo representativo, 80 veces. Sería complicado y nos permitiéramos solo en escribir la letra M. Pues bien, el ingenio de los musulmanes permitió mejorar la representación en estos signos, M a través del 0. Entonces, nosotros, como tenemos acá, el uso del 0 fue aplicado como un indicador de lugar vacío, es decir, un valor de posición. Por ejemplo, un número como el 3206, el 0 es usado para que las posiciones de 3 y de 2 sean correctas y podamos leer 3206. Si le quitamos el 0, su valor cambia y por ende su significado sería 326. Entonces el 0 viene a ser un indicador de posición necesario. Pese a que ocupa un lugar vacío, si no, intenta leer 3206, pero no desde la forma convencional, como se describió anteriormente, sino agregando la palabra 0. ¿Cómo podemos apreciar? Las matemáticas no solo son parte de ecuaciones de suma, resta o multiplicación, sino son elementos que nos sirven para identificar, representar y analizar escenarios que dependen de cálculos numéricos y de los significados que se otorga a estos. Bien, entonces como podemos observar, el 0 no solamente son para los números, sino también al momento de leer un número. ¿Sí? Entonces, esto con respecto a las matemáticas. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se nos está agotando el tiempo. Nos quedamos en la página 77 y pues después vamos a ver otros temas que son bastante también interesantes. Así que nos vamos a quedar por lo pronto hasta aquí. Les invito, chicos, a revisar el libro, que lean un poco y que para que vayan teniendo en cuenta pues los distintos subtemas que nos faltan por aprender. Bien, chicos, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo, y si no, pues ya podemos culminar con la clase. En esta clase no hay deber, ¿no? No, en esta clase no vamos Sí. a enviar deberes. Ah, No, ok. si quieren les envío un deber, no hay problema. No, Listen, creo que sí explico bien. No hay dudas. Bien, chicos. Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy. En la siguiente, por favor, les pido que vengan leyendo porque voy a ver si les tomo algunas preguntas acerca de los temas. Así que, por favor, les pido que vayan autoeducándose pues a medida que vayan pasando los días, porque nosotros recibimos historia una vez a la semana y recuerden que no es suficiente pues para ir avanzando con los temas. Bien, chicos, les invito por favor, si es que ya revisaron de pronto lo que es el Classroom, ya entraron, no sé si me confirman por favor. Sí, yo les pedí por favor que en la parte de lo que es el Classroom, ustedes revisaran. Yo cada clase que les estaré dictando, yo les enviaré ahí la página, el tema del libro, para que ustedes al momento de entrar a la videoconferencia, ustedes por favor revisen o estén dentro de la página. Porque si de pronto ustedes no ingresan, ustedes no saben en qué página y van a estar preguntándome por este medio, profe, ¿qué página estamos? Entonces, para evitarme eso, yo